Hola, soy el pastor David Bianchi de la iglesia Fuente de Paz en la línea de la Concepción. Hoy vamos a tener el estudio de Adán y Eva en Génesis 2. Y vamos a empezar a partir del versículo 4. Dice la palabra de nuestro Señor: Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque el Señor Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Bueno, aquí es la primera vez que se pronuncia el nombre de Jehová. Hemos leído antes el Señor Dios, Jehová, Dios, y es la primera vez que se nombra. Jehová es el nombre de Dios, Jehová, Yahvé, depende de la pronunciación, y que denota que solo Él tiene su ser de sí mismo y que Él da el ser a todas las criaturas y a todas las cosas, ¿verdad? Además, se destacan las plantas y las hierbas porque fueron hechas y señaladas como alimento para el hombre. La tierra no produjo sus frutos por su propio poder. Esto fue hecho por el poder del Omnipotente. La lluvia es también dádiva de Dios, un regalo de Dios. No llovió sino hasta que Dios hizo llover. En el versículo 7 dice la palabra del Señor: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, pero solo fue ser viviente cuando Dios le impartió su aliento. Su aliento no formaba parte de la tierra. Adán, el significado del nombre Adán, es hombre o rojizo, sangre, hecho de la tierra. En el versículo 8 y 9 dice la Biblia: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Edén significa deleite y placer. Tenía todas las comodidades deseables, sin ninguna desventaja, como nunca jamás había sido otra casa o huerto en la tierra. Estaba adornado con todo árbol agradable a la vista y enriquecido con todo árbol que diera fruto agradable al paladar y bueno para comer. Como Padre tierno, Dios deseaba no solo el provecho de Adán, sino su placer. Edén tenía dos árboles exclusivos: el árbol de la vida. El hombre podría comer de este y vivir. Cristo es ahora el árbol de la vida para nosotros, ¿verdad? Y el segundo árbol, el árbol de la ciencia, era el árbol de la ciencia del bien y del mal, de manera que por él el hombre podía llegar a conocer el bien y el mal moral. En estos dos árboles Dios puso delante de Adán el bien y el mal, la bendición y la maldición. Seguimos leyendo y en el versículo 10 hasta el 14 dice la palabra de Dios: Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía 4 brazos. El primero se llama Pisón. Es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedilio y ónice.
El segundo río se llama Gihón y es el que rodea toda la tierra de Cush. El tercer río se llama Hiddekel y es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Bueno, el huerto que Dios plantó en Edén estaba hacia el oriente de Palestina, ¿no? El punto de referencia para todas las direcciones en la Biblia. Recordáis que cuando los sabios de Oriente van a llevar los regalos a Jesús, venían del oriente de Palestina, ¿verdad? Estaba situado en la región de Mesopotamia, cerca de los ríos Hiddekel, que es el río Tigris, y el río Éufrates. Es interesante porque los estudiosos colocan al hombre, al Homo sapiens, por primera vez en esa zona, en lo que es la zona, lo que es la era del Neolítico, en el que el hombre es hombre y se dedica a recolectar, lo que es la cuna de las civilizaciones, justo ahí en Mesopotamia. El nombre de Mesopotamia significa entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Es muy interesante porque la ciencia dice que el hombre por primera vez se da ahí, en esa zona de Mesopotamia, entre esos dos ríos que marca exactamente la Biblia, y hace aproximadamente unos 7.000 años, 6.000, 7.000 años aproximadamente. Hoy en día esta región la podemos ubicar en el sur de Irak, es decir, una frontera definida, pero lindando al este hacia Irán, al norte hacia Anatolia y al oeste hacia Siria. El versículo 15, seguimos en Génesis: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Después que Dios hubo formado a Adán y lo puso en el huerto, aún en el mismo paraíso, el hombre tenía que trabajar. Fijaros que es interesante, ¿verdad? No estaba allí el hombre allí acostado sin hacer nada, sino que tenía una ocupación. Ninguno de nosotros fue enviado al mundo para estar ocioso. Si vamos al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, a través de Pablo, hablando a los hermanos que se encontraban en Tesalónica, la segunda carta que manda a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Cuidado, si no quiere trabajar, no quiere decir que no tenga trabajo, ¿vale? Si no quiere trabajar, porque el hombre no lo ha puesto Dios para estar ocioso, sino que Dios le ha dado una función, un propósito, una tarea. Bueno, en Edén también. El versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. No solo se otorgó libertad al hombre para tomar los frutos del paraíso, sino que se le aseguró la vida eterna por su obediencia. O sea, si el hombre hubiera sido obediente, él hubiera vivido eternamente en aquellas condiciones en las que Dios le había puesto. Pero se había establecido una prueba para su obediencia o desobediencia. Dios le había dado una orden y le había dicho: esto no puedes hacerlo. Todo lo demás te es lícito, pero esto no puedes hacerlo. Por la transgresión, el hombre perdería el favor de su Hacedor y sería merecedor de su desagrado, con todos sus espantosos efectos. De esta manera, el hombre quedaría propenso al dolor, la enfermedad y la muerte. El desarrollo de los acontecimientos, de lo que ocurrió allí en Edén por la desobediencia del hombre y de la mujer, prueban que toda la raza humana estaba comprometida en la prueba y caída de nuestros primeros padres. El hombre pecó y mostró por sus primeros actos y por su conducta posterior
que está siempre dispuesto para hacer el mal hasta hoy. O sea, ellos pecaron, Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, las normas que Dios le había dado. El pecado entró en la humanidad, ¿sí? Pero hasta hoy seguimos pecando, hasta hoy seguimos desobedeciendo. Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas y nosotros seguimos desobedeciendo a Dios. Es una lucha continua la que tenemos cada día para obedecer a Dios. Desde el versículo 18 hasta el 20, dice la Biblia: después dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. El hombre recibió el poder sobre las criaturas y como prueba de esto les puso nombre a todas. Aunque era señor, lo he puesto ahí entre comillas, ¿verdad? Era señor de las criaturas porque Dios lo había puesto en esa posición. Nada de este mundo era una ayuda idónea para el hombre. Versículo 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hizo que un sueño profundo, lo que hoy podemos conocer como una anestesia, ¿verdad? Cuando vamos a operarnos, bueno, pues lo que nos conozca el anestesista es en un sueño profundo para poder intervenir en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sin que tengamos dolor. Entonces Dios de alguna manera hace esto, y bueno, el hombre todavía no conocía el dolor porque no había pecado. Dios, como padre de ella, trajo la mujer, la esposa, al hombre. Dios, como padre, entregó en matrimonio a Adán, a la mujer, estableciendo así la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Tal como Dios instituyó el matrimonio, se trataba de una relación sagrada entre el hombre y la mujer. Se trataba y se trata de una relación sagrada entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer, y sobre ellos dos, Dios. De otra forma, pues vemos que no funciona bien el matrimonio. Esto lo estamos viendo ahora en nuestros días, ¿verdad? Donde es muy difícil que los matrimonios continúen, muchos se divorcian, los tantos por ciento ya se han desbordado totalmente, se hablaba de un 70% de divorcios en los matrimonios, pero como ahora la gente no se casa, ahora la gente decide de no colocar a Dios en la unión entre el hombre y la mujer, pues lamentablemente vemos lo que está ocurriendo y es la desintegración de la familia. En nuestros días estamos asistiendo a la desintegración de la familia, por no colocar a Dios en primer lugar en el matrimonio. Versículo 23, dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. El hombre reconoce a la mujer como parte suya, muy diferente al resto de los seres vivos que ya había creado Dios, a todos los animales, ¿verdad? Que ya había creado y a los que él le había puesto nombre. Y reconoce que Dios le ha dado la compañera idónea que necesitaba para cumplir el propósito que Dios le había dado. Ahora sí, es interesante pensar
que la esposa salió de la costilla del esposo. Y es interesante pensar que la iglesia, la esposa de Cristo, salió del costado atravesado de Jesús, esposo de la iglesia. Cuando le atravesaron en el costado, recordáis que se fue derramada sangre, la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y también agua. Salió sangre y agua. Es un simbolismo, esto es interesante simplemente de comentar, pero la sangre de Cristo, que es la que nos libra del pecado, y el agua como un simbolismo del bautismo en el que los creyentes aceptan al Señor Jesucristo y dan testimonio de su fe, ¿verdad? Entonces, bueno, es simplemente interesante, no es Biblia, pero es interesante de mencionar. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios establece la relación de matrimonio entre un hombre y una mujer, formando una sola carne, un solo cuerpo indivisible. Así, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si nosotros colocamos a Dios en nuestro matrimonio, pero claro, tienes que colocar a Dios antes de unirte a la persona, lógicamente, ¿no? Cuando la persona está conociendo a la otra persona, cuando están noviando, entonces ahí los dos tienen que decidir, tienen que pactar, tienen que ser cristianos y tienen que colocar a Dios como el centro de sus vidas, y ahí el matrimonio sí funciona. Ahí el matrimonio es maravilloso, extraordinario, es lo mejor del mundo. Yo puedo hablar por experiencia. Hace unos días le decía a mi sobrina, yo sigo como si estuviera eternamente de novio. Estoy súper enamorado de mi Margarita y es lo mejor que me ha podido ocurrir en la vida. Algunas veces hemos tenido más dinero, menos dinero, más dificultades, menos dificultades, pero siempre juntos, bajo la autoridad de Dios. Versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban en ese momento que estaban allí en el Edén. Nuestros primeros padres no necesitaban ropa para cubrirse del frío o del calor, puesto que la temperatura debería de ser ideal, ¿no? Idónea. La naturaleza no se había entonces transformado por el pecado de ellos mismos. Sabéis que después del pecado, la propia naturaleza, los animales, la naturaleza, todo se transformó y se convirtió en una naturaleza para ellos hostil. También los animales eran hostil para ellos, ¿no? Por lo tanto, como en ese momento, antes de cometer pecado, antes de desobedecer a Dios, la naturaleza era agradable para ellos, pues en su inocencia ni siquiera necesitaban llevar vestidos. Eran inocentes en cuanto al pecado, así no tenían por qué sentir ningún tipo de vergüenza. Así de feliz era la vida del hombre en su estado de inocencia, el paraíso al que todos anhelamos volver. Hoy estaba comentando también precisamente a la hora del almuerzo, tenemos ahí nuestro tiempo de oración, y estaba comentando con mi esposa cómo cuando nosotros éramos más jóvenes, hace poquito tiempo, bueno, cuando éramos más jóvenes, el que a una mujer pues se le pudiera ver un pecho o algo de esto, pues era un escándalo, era algo realmente vergonzoso, era algo terrible, ¿no? Para ella y para las personas, ¿no? Hoy por hoy, nuestra sociedad ha perdido totalmente la inocencia, totalmente. Y ahora tú vas a la playa y ves a hombres y mujeres totalmente desnudos, sin ningún tipo de pudor, no hay ningún tipo de inocencia, en los jóvenes tampoco, se ha perdido. Cada vez el pecado va en aumento, en aumento. Dios fue muy bueno con ellos y le dio muchos regalos, y la verdad es que le dio muy pocas leyes, solo una. Y la ley que le dio, ya sabéis, no comas de este árbol, una sola ley. Sin embargo, no comprendieron nada y se comportaron como desagradecidos.
Ya en la predicación que tuvimos el domingo hablamos de esto extensamente, cómo Adán y Eva fueron infieles a Dios, cómo ellos fueron desagradecidos, cómo traicionaron a Dios, todo lo que Dios le había dado, el cielo, la tierra, todo lo creado, era creado por Dios para ellos. Mira, si nosotros quitáramos ahora mismo el universo que conocemos, Dios sigue siendo Dios. Dios no nos necesita a nosotros, ni el sol, ni la luna, ni el universo para ser Dios. Esto es interesante, ¿no? Nosotros sí, nosotros necesitamos todo. Necesitamos la luna, el sol, las nubes, la lluvia, todo, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Y todo nos lo ha dado Dios. Y lo único que nos pidió fue una cosa: mira, no toques ese árbol. Y el hombre y la mujer traicionaron a Dios y se pusieron de parte de Satanás. Pero la verdad es que hoy poco ha cambiado la cosa. Seguimos traicionando a Dios cada vez que pecamos. Y pecamos en mayor o menor medida, ¿verdad? Pecamos, estamos poniéndonos en contra de Dios y desobedeciendo a Dios. Así que, bueno, yo creo que podemos tomar lección de esto que hemos estudiado hoy, ¿verdad? Y intentar de cambiar, de poder cada día agradar a Dios con nuestras acciones. Bueno, somos hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y si todavía no lo has hecho, si todavía no has abierto tu corazón a Jesús, pues yo te invito a que lo hagas. Y me gustaría dejarte ahí mi número de teléfono, ahí lo tienes, mi número de teléfono, si quieres llamarme, si quieres que podamos tomar un café o envíame un WhatsApp y podemos hablar, y me gustaría acompañarte, me gustaría invitarte también a que vinieras a las reuniones en nuestra iglesia. Estamos en la calle Buenos Aires, número 51, la iglesia Fuente de Paz. Y bueno, si te ha gustado este estudio, estamos haciendo uno cada semana, ¿verdad? Y vamos a hacer un recorrido a lo largo de toda la Biblia, así que suscríbete, dale ahí y suscríbete a nuestro canal y dale también a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cada vídeo que se vaya subiendo. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte.